Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Salmo 104. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Terminábamos el programa anterior con el profeta Isaías, con el que habíamos aprendido cómo nuestra vida reposa en las buenas manos de Dios. Hoy les propongo otro profeta, Jeremías, en el que descubriremos que Dios es el almendro que vela nuestra vida. Recuerdo cuando en la facultad, cuando uno era un joven estudiante de teología, a Jeremías le llamábamos el triste, el penas, porque muchos de sus textos empiezan con ay, ay, hasta tal punto que tuvimos un perrillo que el pobre pues tuvo un pequeño accidente y bueno, pues se quejaba mucho y al pobre perro le pusimos el nombre de Jeremías. Pero bueno, al margen de esta anécdota sin ningún fundamento, vamos a profundizar y a conocer en la medida que podamos y que yo sepa transmitirles la figura de este gran hombre. Y el Señor, con la palabra valiente de Amós, como exigía justicia, y a través del matrimonio de Oseas mostraba su ternura. El Dios justo y misericordioso no permanece oculto en el cielo, sino que actúa en la historia para liberar a la humanidad del poder idolátrico. La voz de Isaías ha recordado que nuestra vida reposa en las manos de Dios y solo la plena confianza en el Señor llena de sentido nuestro ser. Ahora, el profeta Jeremías narrará cómo Dios conoce nuestra vida y vela sobre el devenir de nuestra existencia, especialmente en los momentos difíciles. Pero como hicimos con estos tres profetas que ya hemos ido deshojando, ya sé que esta parte suele ser un poco farragosa y pesada, pero es que no sé por qué me da que es importante. Vamos a ver un poco la situación política, social y religiosa en la que se encuentra este amigo nuestro, Jeremías. El profeta Jeremías nació en Anatot, según lo relata él mismo en el capítulo 1, versículo 1. Es una pequeña villa situada al noroeste de Jerusalén, hacia el año 650 a.C. y murió después del 582 a.C., seguramente en Egipto, pero vamos, tampoco. La vida de Jeremías transcurrió en el marco de una situación internacional muy agitada. Asiria, la gran potencia del Próximo Oriente, comenzaba su declive mientras Babilonia iniciaba su ascenso. Egipto era todavía un imperio importante, pero estancado y aferrado a las glorias del pasado. El ejército babilónico conquistó a Siria tomando la capital en el año 614 a.C. y derrotó a las tropas egipcias en el 609. Bueno, todas estas fechas son antes de Cristo, que si no es un poco tostón estar incluyendo esa coletilla constantemente, ¿de acuerdo? Bueno, pues de ese modo Babilonia se convirtió en la potencia indiscutida y su rey Nabucodonosor sometió a los estados limítrofes de su imperio a un duro vasallaje. Entre esos países estaba el reino de Judá, que dependía de los avatares históricos de Egipto y Babilonia, pues era demasiado pequeño para interpretar papel alguno en la política internacional. El rey Manasés, años 698 al 643, gobernó despóticamente en Jerusalén, tal como vemos en 2 Reyes 21, 1-18. Le sucedió su hijo Amós, años 643 al 640, que continuó la política de su padre hasta que fue asesinado, como vemos en 2 Reyes 21, 19-25.
Ambos monarcas dejaron el reino de Judá sumido en la idolatría y la barbarie. Muerto Amón, subió al trono su hijo Josías en los años 640 al 609, como vemos en 2 Reyes 21-26, aprovechando la creciente debilidad de Asiria, mostró cierta independencia política, recuperó algunos territorios del antiguo reino de Israel, como vemos en 2 Reyes 23, 15-21, y emprendió una reforma religiosa en todo el país, 2 Reyes 23, 4-27. Según cuenta la Biblia, la reforma religiosa cometida por Josías comenzó cuando se descubrió en el templo de Jerusalén el rollo de la ley, 2 Reyes 22, 3 al capítulo 23, versículo 3, que relataba la lealtad de Dios, pero también exigía al pueblo la fidelidad y el cumplimiento de los preceptos divinos. Dicho libro lo tenemos actualmente en la Biblia, concretamente en el interior del Deuteronomio. El reinado de Josías fue una época de renacimiento y prosperidad. El pueblo admiraba a Josías y detectaba la presencia de Dios junto al rey, en 2 Reyes 22:2. Lamentablemente, este sentimiento iba a truncarse muy pronto. El faraón egipcio Necao, 610-593, envió un ejército contra Babilonia. Cuando las tropas egipcias cruzaban Palestina, Josías les presentó batalla en la llanura de Megiddo. En el año 609, las milicias egipcias vencieron y el rey Josías murió en el combate. 2 Reyes 23, 29, 30. El impacto de la derrota y la muerte del rey calaron profundamente en el ánimo del pueblo. El tiempo feliz de la reforma concluyó con la muerte de Josías. Los nobles de Jerusalén buscaron precipitadamente un nuevo monarca para hacer frente al fragor de la guerra. Quienes tenían el poder nombraban rey a Joacaz, en el año 609, hijo de Josías, pero al faraón no le gustó la elección. Detuvo a Joacaz y se lo llevó preso a Egipto e impuso en el trono a otro hijo de Josías, a Joaquín, entre los años 609 y 597, como vemos en 2 Reyes 23, 31-34. Al principio Joaquín se sometió al faraón, 2 Reyes 23-35, pero más tarde Babilonia consiguió imponerse sobre Egipto y Joaquín abandonó la lealtad con Egipto, decantándose hacia Babilonia en el año 603. Pero en el año 601 Babilonia sufrió un descalabro militar y entonces Joaquín cambió nuevamente su alianza, se rebeló contra Babilonia para apoyarse de nuevo en Egipto. Hay que ver que los políticos, con perdón y sin querer hacer juicio temerario, han cambiado poco desde el Antiguo Testamento ahora. Más tarde, y en represalia, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió a Jerusalén en el año 597. Joaquín fue asesinado durante un tumulto, sucediéndole su hijo Jeconías, que se rindió ante Nabucodonosor. El soberano babilónico apresó a Jeconías, a los dirigentes y artesanos de Jerusalén, y los deportó a la capital de su imperio, como vemos en 2 Reyes 24, 8 y 16. La deportación significó una fuerte ruptura para la comunidad hebrea. Parte de la población permaneció en Jerusalén y una minoría marchó exiliada a Babilonia. Nabucodonosor entronizó en Jerusalén a Sedecías, 597-586. El rey, presionado por la corte, se rebeló contra el yugo babilónico. Nabucodonosor cargó de nuevo contra Jerusalén y en el año 587 conquistó la ciudad, torturó al rey y deportó otro contingente de población a Babilonia, como vemos en 2 Reyes 24, 17 al 25 y capítulo 21. La toma de Jerusalén produjo otra honda decepción en la población. La ciudad santa
había sido capturada por un rey pagano y otro grupo de ciudadanos había sido deportado. Nabucodonosor puso al frente de quienes quedaban en Judá o Godolías, como dice 2 Reyes 25-22. Posteriormente, un guerrillero llamado Ismael asesinó a Godolías y capturó un grupo de prisioneros entre los que se contaba el profeta Jeremías y su fiel secretario Baruc. Unos días después, un cabecilla de la región llamado Juan apresó a los cautivos que transportaba Ismael y los llevó a Egipto. Ante tales disturbios, Nabucodonosor arremetió de nuevo contra las ruinas de Jerusalén y todavía deportó otro grupo de personas a Babilonia en el año 582, como vemos en Jeremías 52, 28-30. El reino de Judá llegó a su fin y su territorio quedó incorporado al imperio babilónico en el año 582. La situación de Judá no podía ser más dramática. Un contingente de la población se hallaba deportado en Babilonia. Jerusalén sufrió los horrores de la guerra, aunque siguió habitada por quienes permanecieron en el país, mientras que un grupo muy reducido al que pertenecía Jeremías encontró refugio en Egipto. En pocos años, el reino de Judá había pasado de la esperanza suscitada por Josías al quebranto del exilio, la destrucción de Jerusalén y la huida de su exiguo grupo a Egipto. Bien, hermanas y hermanos, vamos a tomar esto en pequeñas dosis porque si no puede ser infumable. Para el programa que viene les pediría que se fueran preparando del libro de Jeremías, el capítulo 1, versículos de 4 al 12, donde vamos a ver esa vocación y misión, en donde va a aparecer el almendro que hemos puesto un poco de título a esta serie. ¿De acuerdo? Entonces, Jeremías 1, 4, 12, porque va a ser el texto con el que el texto base con el que vamos a trabajar la figura de este buen Jeremías. ¿De acuerdo? El Penas. Entonces, pues ahí queda. Lo leeremos, si Dios quiere, en el próximo programa, y luego ya lo trabajaremos en ese contexto, en el contexto de estos versículos. Pues me voy a despedir de ustedes, para no meterles más datos, ni más fechas, ni más citas. Queda aquí el presbítero Francisco Javier Izquierdo, que la semana pasada ni siquiera me dio tiempo a despedirme, de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas que peregrina en Zaragoza, España. Y les pido que una vez más se unan conmigo en esta oración. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues bien, hermanas y hermanos, solo me queda convocarles a la próxima emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana. Y no olviden que todo es gracia. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor, paz a los hombres que ama. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo.